empezamos una nueva materia que es el test de Bartek. Es un test muy interesante porque dentro de las técnicas proyectivas, digamos, de los test proyectivos gráficos, tiene una particularidad. Si bien tiene una parte proyectiva en donde el evaluado dibuja, digamos, lo que le sugiere el estímulo, justamente acá el estímulo es el factor diferencial, porque cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un test del árbol, le pedimos que dibuje un árbol. Acá solamente le vamos a pedir que complete cada estímulo con un dibujo que se le ocurra, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir después nuevamente más a precisar la consigna. El test de Bartek fue presentado formalmente en la década del 40, 1940. Su autor, alemán, un psicólogo alemán, Erich Bartek, trabajó de una manera muy particular, digamos, lo que hoy nosotros conocemos como el protocolo. Originariamente eran 8 cuadros, que son los 8 primeros cuadros que ustedes van a ver en el protocolo, que son estos. O sea que la primer parte de este test siempre fueron estos. En 1960, D'Alfonso agrega, junto con Viedma, otros 8 cuadros más. Y así quedó conformado finalmente un protocolo de 16 cuadros. Estos 16 cuadros que se toman en forma, digamos, acromática. Es el único test en donde no vamos a facilitar la goma de borrar. ¿Se acuerdan que en cualquiera de los test proyectivos nosotros siempre dejamos una goma de borrar frente al sujeto, un lápiz, sacapunta, ¿sí? Lo que hemos trabajado como el inicio a la administración de test. Acá el estímulo, fíjense ustedes, hay diferentes estímulos por cada cuadro, ¿sí? Tienen un orden, una numeración. Y lo que nosotros hemos hecho es integrar las 8 primeras protocolos más los 8 cuadros siguientes en un protocolo, digamos, ya más integral. Y lo que ustedes ven acá arriba es para que la persona, una vez que finalice, ponga qué es lo que ha dibujado en cada cuadro. ¿Ven? Tenemos del 1 al 16. Pone sus datos, ¿sí? Bueno, fecha de administración. Hemos hecho un protocolo formal. ¿Cuál es la característica del test de Bartek? Fíjense, tenemos por un lado un estímulo. Estímulos curvos, estímulos rectos, semicurvos, angulosos. Tenemos un cuadro que tiene un fondo blanco y un fondo negro. Todo esto tiene una razón de ser. El fondo blanco lo que va a sugerir es justamente lo que invita a detener la proyección. El fondo negro favorece la proyección, el blanco la limita y el estímulo la encausa. Es decir, que más allá de las variaciones en los dibujos que podamos tener en el protocolo, lo que podemos ver es que cada persona va a tener una resonancia con respecto a lo que ese estímulo le despierta. Bien, ¿cuál es la parte teórica de este test que es interesante? Articula cuatro corrientes, que eran las que estaban también en boga en la época en que se hacen este test. Fíjense que la mayoría de los test gráficos, proyectivos gráficos que utilizamos en nuestra cotidianeidad fueron creados y conceptualizados antes de la década del 50, a partir de 1910. Tenemos el árbol, la persona. El último en aparecer fue el HTP, que fue de Bach, que aúna el árbol, la persona de Markover y integra con la casa. Bueno, el de Bartek fue presentado en 1940, si bien fue realizado por el autor mucho antes. Lo interesante de este test entonces es que decíamos que reúne 4 corrientes teóricas: el psicoanálisis, la psicología cognitiva. ¿Por qué? Porque hay una manera de aprender el estímulo y una manera de percibirlo, y esa forma de que cada evaluado lo va a percibir va a dar respuestas diferentes, por supuesto. Después tenemos el conductismo. ¿Por qué? Porque hay una parte de este test que tiene que ver con ver si esa forma de resolver el cuadro tiene que ver con un comportamiento exitoso o positivo frente a lo que el estímulo plantea, o justamente no tan exitoso o no acorde a lo que el estímulo plantea. Y acá esto nos lleva de vuelta después a otra cuestión, que es la siguiente. Cada estímulo tiene una forma de resolverse esperable, por ejemplo. Lo importante es que el estímulo forme parte del dibujo. Entonces, cada cuadro tiene una situación problema que plantea el sujeto. Esto también es lo diferencial con otros test proyectivos gráficos, que
cada cuadro es en sí mismo un mundo, podríamos decir. Es un macro de un micro, un micro de un macro. Es decir, todo el tiempo estamos relacionando. Cuando trabajamos con este test, si trabajamos individualmente en cada cuadrito, tenemos, por ejemplo, el cuadro 1, la actitud ante los problemas. Nosotros para que el alumno se familiarice con esta técnica, sobre todo al inicio, hemos hecho del mismo protocolo, como para que lo tengan a mano, digamos, esto es como que uno lo debería aprender de memoria, ¿no? Porque es como que cuando uno ve el dibujo, puede enseguida relacionar la forma en que lo resuelve con lo que el estímulo le plantea. Es decir, cada cuadro plantea una situación problema en particular. La adaptación a lo nuevo, la autoimagen del sujeto frente a situaciones nuevas, digamos, el comportamiento afectivo, la resonancia afectiva, la capacidad de crecimiento en el cuadro 3, en el cuadro 4 la actividad, cómo se sortean los obstáculos, en el cuadro 5 el comportamiento voluntario, en el cuadro 6 la asociación de ideas. O sea que fíjense que en un protocolo tenemos aspectos que tienen que ver con el área cognitiva intelectual, así como en un informe, ¿no? El área cognitiva intelectual, el área afectiva, comunicacional e interrelacional. Por eso al final proponemos una guía para integrar estos cuadros como si fuera un informe, ¿sí? En donde tenemos el área intelectual, el área afectiva, social, comunicacional, el área volitiva. La volitiva tiene que ver con la voluntad, con la decisión, con la capacidad de completar aquello que se desea o uno está motivado a llevar a cabo. Y finalmente también lo que es el área más relacionada con la integración, como podríamos decir, el funcionamiento integral de la personalidad. Algo importante, este es un test caracterológico. Quería explicarles un poquito este concepto. Nuestra personalidad tiene dos aspectos. Un aspecto que es el temperamento, un componente que es el temperamento, que es aquello que está relacionado con lo filogenético, con lo que uno trae, digamos, ¿no? Con lo histórico. Filogenético quiere decir como la historia, digamos, como especie humana, ¿sí? Por eso también está mucho el tema de este test de lo simbólico. Y lo ontogenético, que es el desarrollo del ser, que esto es lo que tiene que ver más con el carácter. El carácter es aquello que vemos de la personalidad, si es un carácter sociable, si es un carácter tenaz, si es un carácter intransigente, si es un carácter empático, ¿sí? Es decir, que en función de esta articulación entre lo que la persona trae, ¿sí?, y entre lo que la persona va construyendo, va desarrollando en su relación con el entorno, el medio ambiente, el tipo de medio ambiente en el que le ha tocado vivir, digamos, uno va desarrollando formas de comportarse. Entonces este test es un test caracterológico en ese sentido, en el sentido de que nos va a mostrar un comportamiento frente a ¿qué? Frente a la situación problema que plantea el cuadro. Entonces siempre acá vamos a tener, esto es su complejidad también, ¿no? Dos líneas de trabajo. Por un lado tenemos como este micro aspecto de la personalidad, que sería cómo resolvió ese cuadro. Pero ese cuadro está relacionado con una situación problema. Entonces a veces puede tener en algunos cuadros una resolución más exitosa o más positiva y en otros cuadros una menos favorable. ¿Y cuál es lo interesante en esto? Lo interesante en esto es que la persona vamos a poder relacionar las características nucleares que hemos tenido con el HTP, en donde tenemos los aspectos primarios y más nucleares de la personalidad, vamos a relacionarlo con aspectos ya más ligados a otras áreas de la personalidad más dinámicas, más integrales, y que son comportamientos específicos frente a esta situación problema.